A partir de este momento comienza Mundo Alimento, espacio nutritivo para reflexionar acerca de nuestros consumos. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para el azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar sirve cada una de por sí y juntos no. Por no cansarnos de tales frialdades que solo refiero para daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? ¿Necesitas nutrir tus sentidos? Sumate a Mundo Alimento, que te damos los ingredientes para que prepares tu propia receta. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Alimento. Mi nombre es Flavia. Nos encuentran en Instagram como @mundoalimento_. A mí me encontrás en La Obradora, donde estamos transmitiendo en vivo en este momento este programa. Somos dos señoras mayores al servicio de nuestra comunidad. Acá medio con un plano medio extraño que nos quedó armadito. Pero quiero darle la bienvenida a Angie. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Flavia, buenos días a todos. Estoy muy contenta de tenerla a Angie acá. Es una cocinera de los talleres de alimentación soberana, de los encuentros de alimentación soberana. Yo ya quiero salir de la categoría taller. Y bueno, teníamos ganas, estamos abordando este mes la cuestión de la alimentación casera y queríamos un testimonio de la vida real. Queríamos una persona que le interesa la cocina, que gusta de la cocina de alguna forma y al mismo tiempo esto, ¿no? Que tiene tareas domésticas, que tiene una vida. Queríamos un testimonio real y aquí está Angie para acompañarnos. Bueno, ¿qué te pasa con la cocina? ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora con la cocina? Sí. Hoy estoy aprendiendo. Ajá, te estás con encontrando. Era re para hacer una propuesta. ¿Qué? Y la realidad es que sí, como que me estoy... se me está saliendo el velo, digamos, de muchas cosas que tienen que ver con la alimentación, sobre todo. ¿Siempre fue un interés y no lo podías hacer por una cuestión No, me parece que era como más una ignorancia. O sea, sí, en algún momento había, con una nutricionista había aprendido, digamos, a hacer determinadas comidas de alguna forma diferente a la que yo venía haciendo. Sí. Y a combinar por ahí, o lo que se necesita del valor nutricional. Sí. A combinar platos, a aprender a nutrirte, digamos. Claro. Pero es distinto que habitar una cocina, eso, ¿no? Claro. O sea, está buenísimo y es súper necesario. De hecho, acá tenemos a Flor, que le mandamos un beso, que se ocupa mucho de ilustrarnos en eso, pero habitar la cocina es otra historia. Es otra cosa. Sí. El pensar. Hoy, bueno, ya en mi situación de jubilada docente, es como que tenés más tiempo también. Para pensar, para dedicarle, para estar. Para ahondar en ese mundo. Sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la cocina? Algo que se te venga a la cabeza, que te evoque. Porque no, con la cocina estamos, aunque cocinemos o no, tenemos un vínculo necesariamente por el rol que ocupa en nuestra vida. Y todos cuando crecemos vamos desarrollando un vínculo diferente según como nuestra familia experimente, ¿no? Esa tarea. Sí, cuán involucrada estés, ¿no? Sí, en el proceso también, claro. Porque hay miles de formas. Yo tengo un recuerdo de cuando era muy chiquita, que calculo que serían 6 años por ahí, que me regalaron una batidora de juguete. Mira. Era muy pequeñita la batidorita. Sí. El bolsito era muy chiquito. Sí. Y yo ya quería cocinar ahí. Claro. Y batía huevos con oporto. En el momento que querías hacer un saballón, de golpe ya arrancaba tranqui. Que se comían los huevos claro.
que no se tenía mucha conciencia por ahí de la No, salmonela. sí, porque quizás no había tanta salmonela. No Hay había, algo de claro. que se pasteuriza con el alcohol, ¿no? Sí. Y me lo tomaba, comía, no sé. Claro, pero era brote, a claro. pilas la batidora. Me o sea, muero, tenía qué 2 pilas buen grandes. chiche. Así que es como que cuando hablábamos de esto me vino ese recuerdo. ¿Y en tu casa quién cocinaba? En mi casa cocinaba mi papá. Tenía un rol en la cocina ahí también. Sí, mira. sí, o sea, como... Es curioso porque en nuestras generaciones los padres quizás no están tan Sí, de tan hecho presentes. la gloriosa tortilla de papas, digamos, esas recetas que se heredan y la hago exactamente igual. Ajá, mira. Pero sí, cocinaba mucho. Por ahí mi mamá cocinaba cosas más sencillas. No era ninguno de los dos también viste, esto de amasar y No, de dedicarle como... claro, mucho tiempo. Sí, a la producción. Sí. No así mi suegra, por ejemplo, que Claro. yo cuando hace 30 años Ujú. empecé a ver ese otro mundo en la cocina también, el amor de amasar los fideos, de hacer Es casi un ritual, ¿viste? Se convierte en otra cosa, Ahí aprendí como otra cosa. O sea que en tu casa, en la cuestión doméstica y de supervivencia, era resolver casero, pero resolver, digamos, no profundizar. Sí. ¿Y Sí. en esto era consciente la decisión de compartir esa responsabilidad, digamos, de la cocina, tu viejo y tu vieja? Porque es un dato que me llama la atención, que me resulta interesante. Yo creo que mi vieja, bueno, hoy no está ninguno de los dos, ¿no? Si no le preguntaría, pero creo que mi vieja sabía que a mi papá le salía rico. O sea, él era más hábil en la cocina. El asado al horno, bueno, el asado obviamente, viste que se le adjudica por ahí Al varón. al varón. Pero el asado al horno o preparar un puchero, esto que te digo, la tortilla de papas, que gloriosísima. Después por ahí mi mamá sí hacía fideitos con manteca. Claro, Pero también sí, tengo sí. el recuerdo que a los 12 años yo ya me cocinaba, porque ellos dos laburaban. Claro. Los dos laburaban fuera de casa todo el día. Claro. Entonces había que ser Sí, sí. generar autonomía. Por eso siempre yo en los talleres y también cuando generamos contenidos para redes o lo hablamos con las chicas, hay algo de la soberanía, ¿no? Y de la agencia personal, que es criar un hijo también forma parte, ¿no? De transmitirle estos saberes para que, ponele que en el caso de un adolescente tenga que procurarse su propio alimento porque sus papás están laburando, pero asimismo no sea ese el contexto y tengan que salir, se vayan a vivir solos con mucha suerte hoy a los 20 años, porque casi imposible. casi imposible. Como madre de un pero adolescente, claro, te lo digo. pero que sepan cómo, por lo menos que sepan, Defenderse. claro, que sepan tener las herramientas y poder cocinarse, y si no, saber qué es lo mejor para su salud en términos de si tienen que elegir a alguien que produzca eso por ellos, que por lo menos lo hagan desde un lugar de conciencia, y eso no pasa si no pasas por la cocina. Y vos ya, mujer a cargo de tareas domésticas, entiendo, de crianzas, tenés 2 hijos, Sí. laburaste también, ahora estás estrenando jubilación, pero tu vida ha sido productiva en términos de estar fuera del hogar. ¿Cómo fue esa organización en la cocina? ¿Qué implicó? Era media caótica. Era En el tiempo de trabajar, o sea, durante, no sé, ni quiero sacar la cuenta cuánto trabajé, pero era medio caótica. Ajá. Porque es el pensar en qué es lo que vamos a cocinar, qué hay que comer, y los chicos, la escuela... Encuadrarlo sí, eso por en ahí la vida sí, cotidiana los fines era de complicado. semana, cuando era más relajado, de decir, bueno, dedicarle todo el tiempo y todo el amor a decir, bueno, vamos a hacer una rica comida, pero era como que era medio trámite también en la semana, ¿no? Y en tu caso la domesticidad, digamos, ¿quién la encarnaba? O sea, ¿estaba repartido ese rol? Viniendo más para acá, digamos, culturalmente, las cosas van transformándose, Sí. y ya vos venís de una familia donde hay un padre en la cocina que no es tan típico. ¿Qué pasó ahí con el compañero? En mi la... casa cocinan todos. Muy bien. Qué sí. bueno, qué lindo. Pero les gusta... Sos la entrevistada ideal. Les gusta mucho que cocine yo. Dicen, ¿ahí que me están escuchando? ¿Pero porque les gusta tu comidita o te franelean Sí. para que... Porque da fiaca cocinar a veces? Yo como que resuelvo rápido, rico y barato, no sé, pero... Bueno, rico y barato, eso, claro, la frase. como lo hiciste rapidísimo. Es la y está experiencia rico. esa, claro. Digo, bueno, ustedes también lo pueden intentar. Igual cocinan todos. Sí. Mi marido ha heredado ahí de su madre el hacer una salsa, un tuco para
para acompañar los fideos, las las pastas, que es espectacular. Sí. Así que, bueno, de vez en cuando... ¿Pasa por la cocina? Sí, ¿Él no es tan afecto como tu viejo ponerle a la cocina? No, por ahí el trabajo también, el cansancio, pero Sí. si tiene que cocinar, cocina, resuelve, o sea, sí. ¿Fue un peso para vos eso? Digamos, la cuestión doméstica, No. las tareas de cuidado, o No. era la realidad, porque yo cuando hablo con mi vieja es, mira, había que hacer esto, punto. Claro. No había tiempo para pensar si correspondía, para evaluar, el contexto cultural no acompañaba, era lo que te tocaba y había que hacerlo, ¿no? En general, no, por ahí no lo había pensado, pero cuando salió esto de que, bueno, me voy a jubilar y voy a estar todo el día en casa, lo primero que dije, mira que yo no quiero ser la cocinera de la casa, digamos, la cocinera oficial, ¿eh? Claro, esto no significa que se libere tiempo para seguir trabajando Claro, más. o sea, y un par de veces, yo dije que no quería hacer esto y me encontraba como todo el tiempo, porque es no solamente el tiempo que le dedicas a por ahí, sino el pensar, el previo. Sí, toda la La gestión previa, administrativa, digamos. ¿no? De la administración de un hogar lleva mucho tiempo. Es la previa de Eso pensar, no. bueno, si vamos bueno, queremos cocinar, hay lo que necesito, bueno. Claro, claro. ¿Quién gusta más de cocinar de tus hijos? Los dos por igual, pero tenemos una pequeña pastelera en casa. En ciernes ahí, Sí. potenciándose. A mi hijo mayor le gusta más por ahí cocinar, ¿no? Comidas. Sí. Y a la chiquita sí, también heredado de mi tía es pastelera. Sí. Y mi cuñada también. O sea que hay una tradición O ahí sea, que... son reposteras, pasteleras. Claro. Mucha influencia. Influencia. Ahí, en que es todo un mundo aparte, ¿no? La pastelería, o sea, a mí no me lo pegas porque no me sale. Claro, requiere otro nivel de expertise, se requieren otras técnicas y otra profundidad. Sí, pero está como en el ADN ambiente familiar. ahí de la familia, sí, y le salen cosas espectaculares, y la satisfacción del resultado, ¿no? ¿Vos tenés en tu cocina hay cocina comedor o la cocina está aparte del lugar de la comensalidad? No, es el mismo espacio. Es el mismo espacio, bien. Sí. Bueno, estamos para ir a un corte ya, pero quería contarles, y ya aprovechando que estamos también transmitiendo en vivo, estoy con este libro, el off que hice es de Sor Juana Inés de la Cruz, por eso era raro de leer, es una lengua de otro tiempo. Este libro de Rebeca Pite utiliza el caso de Doña Petrona para analizar desde un punto de vista histórico, desde una perspectiva histórica, la domesticidad en la Argentina. Bueno, quienes conocen a Doña Petrona, fue un emblema de la cocina, pero tiene muchas aristas y muchas capas muy interesantes, así que se los recomiendo. Y otro libro que le da una dimensión y una profundidad distinta a la cocina que la nutricional exclusivamente es, por supuesto, Como agua para el chocolate. Fue, creo que el primer libro que leí de adolescente y que elegí, no porque supiera que me iba a dedicar a la cocina, sino porque creo que fue un libro muy promovido en esa época, y también salió la película, y bueno, y es conmovedor, así que también les recomiendo mucho la lectura de este libro para pensar la cocina desde otro lugar que no sea el fuego prendido o la consulta en la nutricionista. Nos encontramos a la vuelta, nos seguimos escuchando. Ahora vamos a entrar, pasa rápido, ¿viste? Sí, es remelo. Che, bueno, había hecho Un punto de tenelo, porque ahora lo que te quería preguntar también es esto, cómo educaste paladar, digamos, ¿no? Con tus hijos, o sea, qué desafíos te encontraste ahí, me parece, claro, me parece muy mandar el interesante. frente a la pibita. sin revelar privacidad, y después Todos los bueno, domingos seguimos. escuchando Ale Barreto. ¿Qué pasa 12 ahora? horas. Imagínate yo esto. Radio Pública de Sí. Barreto. Mirando el falso stream. Estoy recorrido porque me llega con delay. ¿Te llega con delay? Pues, Pero poco delay. qué bueno, ¿no? Se me ocurrió transmitir para ver qué pasaba, ¿viste? Todavía desde nuestra cuenta no podemos transmitir, pero porque tenemos pocos seguidores, Licha, así que vos manda a la gente a que nos sigan a Mundo Alimento, Sí, a mí me... No, dice, ¿cuál es el número de episodio? Hay un montón en Spotify. Cualquiera, mi hermano está en Los Ángeles. Son las 8 de la mañana ya.
cuando lo estrenemos en Spotify. Pero que siga Spotify y que escuche otros programas. 2901. Los mejores precios, promoción. La cuenta lo tienen como persona o como empresa. Pónganlo en empresa si lo... Yo creo que lo debe... Eso se encarga Flor, que es la chica de redes que lo hace. Pone la gorra. Pero se mueve, ¿eh? O sea, ahí vamos. A ver quién está ahí. Nos están hablando. Yo no tengo Instagram acá. En cada casa. En cada mate compartido. Hay gente, hay 2 o 3 personas. ¡Ah, bien! También. Ay, no veo nada. Sepan disculpar la tecnología limitada. Acá no tenemos otro celu. La madre de un compañero de Sol. Mira, muy ¿Necesitas bien. nutrir tus sentidos? Sumate a Mundo Todo Alimento. cortina, ¿ves? Te Sí. damos los ingredientes para que prepares tu propia receta. Estamos de vuelta aquí en Mundo Alimento. Le quiero mandar un saludo a nuestras compañeras, a mis compañeras de proyecto, Majo, Flor y Manu, si nos están escuchando. Y recordarles que nos encuentran en Spotify y en YouTube. Nos buscan como Mundo Alimento, muy sencillo. Y si quieren contribuir con que este proyecto crezca y pueda tener encuentros presenciales y activar newsletters y todos los planes que tenemos para este medio de comunicación que queremos crear, bueno, hay un alias que está en las redes sociales y lo pueden encontrar, que es Nutrirnos. Bienvenida ahí la colaboración de la comunidad. Y bueno, estábamos con esto de ser mujer en la cocina en esta época y la maternidad, ¿no? Criaste hijos. Criaste, re que sí. Criaste hijos. ¿Qué te pasó ahí en esto de que quizás la rutina, la vorágine, ¿no? ¿Qué lugar ocupó ahí la cocina? Y si vos, pensaste en cómo, digamos, diagramaste o tenías una idea de cómo iba a ser su vínculo con el alimento, o era una tarea más... No, sí. Yo era muy Carmelita Descalza, le hacía mucho caso a la pediatra, claramente, sobre todo con el más grande, ¿no? Claro, esto de ir primero. Incorporando todos los alimentos para que tengan... La variedad de nutrientes. Todo, Bien. sí. A los 5 meses, 6 meses, no sé, ahora ni me acuerdo, pero Sí, pero sí. era como súper, no que esto no puede comer, no que, no, viste, me Sí. enojaba si alguien le daba una galletita que no, tenía que ser, bueno. Con la segunda fui un poco más relajada, pero también les fui presentando, digamos, los diferentes alimentos según podían ir incorporándolos. Sí. Bueno, con uno de mis hijos resultó que, digamos, come variado y con la otra por ahí no tanto, porque hoy elige si esto quiere o esto no, pero esto te hace bien, tenés que comer papaya, ¿no? Claro. No me gusta, bueno, pero sí en el primer momento, digamos, del acercamiento ahí con la alimentación, sí estuvo eso. Claro, es mediar entre lo que la sociedad propone y lo que mamá dispone en términos de lo que entendemos Sí. por salud. Sí, hoy está más esto, ¿qué nos hace bien? Y entonces con todo lo que aprendemos por ahí en el taller, en el encuentro de alimentación soberana, bueno, ahí también como que empiezo, viste, tenemos que comprar harina de sarraceno y hacer esto y vamos probando y Sí, y seré curiosa porque ya están grandes tus hijos. ¿Cuál era la injerencia de los ultraprocesados en la sociedad en el momento que vos estabas criando? ¿Estaba muy arriba? Sí, no tanto como ahora me parece, Ajá. pero sí. Porque, sí. por ejemplo, cuando nosotras éramos pibas, no teníamos No este había. bombardeo. Estaba el Nesquik de banana, todos me recuerdan a mí y mis amigos de que yo tenía variedades de Nesquik en casa, el de frutilla, que era una fiesta venir a merendar a casa por eso. Pero mi mamá amasaba las facturas también, por eso era una fiesta venir a merendar a mi casa. No solamente, y eso era por crisis económica, no sé si necesariamente por elección. No, claro. Pero en tu caso, ¿cómo lidiaste con eso que a las mamás nos pasa mucho? Yo que soy madre primeriza y una primera infancia, encontrar el límite entre encontrar la forma de que ese límite sea sano y no termine también siendo perjudicial para el pibe, diciéndole que no todo el tiempo a cosas que vos sabes muy bien que no le hacen bien. Sí, no, igual yo no soy un buen ejemplo, yo. No hay que ser Porque, ejemplo, la no, experiencia pero- sirve. Porque también me Te la das en la pera, Claro, tipo, me unos gusta el chisitos. ultraproceso.
ese gustito ultraprocesado. Compré bochecito para mamá. ¿Dónde están los palitos esos? Claro, ese es mi gusto culposo, sí. Claro, entonces, digamos, no había, claro. No soy, pero sí, en algún momento se toma conciencia y no se puede todo el tiempo esto. Hubo una toma de conciencia. Porque te duele la panza, porque claro. Sí, no sé si está totalmente la conciencia hoy, pero claro. Porque sabés que te hace mal. Pero bueno, todo tiene que ver con la cantidad. También acá nosotras promovemos mucho esta cuestión de tener la información para después tomar una decisión informada. Después a todos nos fuimos socializados con el chino a la vuelta, con el supermercado y con un paquete que llegó a nuestras manos y bueno, lo vamos a comer y mejor que lo disfrutemos en todo caso si lo vamos a comer más que estar. Porque lo que creo que pasa ahora es que nos hemos ido como, ¿no? Hemos polarizado y nos vamos para el otro lado evaluando todo lo que comemos y se hace insoportable tener un vínculo culposo. Sí, yo en un momento hacía eso, me leía todas las etiquetas claro. Antes de... Bueno, pero aprendés, qué sé yo, sirve en un punto. Bueno, hay algo que mientras pensaba la conversación que íbamos a tener hoy que me magnetiza mucho de vos, Angie, que yo te conozco, pero la gente no... Es que, bueno, sos profe de teatro, es jubilada, docente de teatro, estamos frente a una mujer que es creativa, que tenés un vínculo con la expresividad. Para mí la cocina, y lo que insisto mucho en los talleres y en los encuentros, es que la pensemos desde ese lugar para poder emprender un camino de reconciliación. Y estás en Hilanderas de la Palabra también, que es un grupo que escribe poesía y recita. ¿Encontrás ahí algún nexo entre esta búsqueda que tenés ahora con la cocina, esta cuestión de la expresividad, la palabra? ¿Qué te pasa con esa configuración? Capaz que te la estoy armando yo la configuración, pero no importa. Hay algo ahí, yo encuentro para mí, bueno, mi otro Instagram se llama Orar la Palabra y por donde estamos saliendo en vivo se llama La Oradora. O sea, para mí tenemos un proyecto de comunicación, aparte con las chicas, la palabra y la cocina... la expresión y la creatividad están profundamente vinculadas y me parece que es la máxima herramienta de sanación en todo caso si tenemos que restablecer nuestro vínculo con la alimentación, es mediar la palabra. Desde la tradición, desde el indagarnos nosotras y compartir nuestras trabas o nuestras dolencias en relación a nuestro cuerpo, en relación al vínculo que tenemos con el alimento. ¿Qué te pasa con esta configuración de estar llevando la palabra y estar abriendo la boca y morfando y aprendiendo a cocinar? Sí, se me vienen como un montón de cosas, ¿no? Primero el recuerdo, mientras que me hacías la pregunta, en un momento hacíamos una obra donde yo tenía un monólogo de una chica que se llamaba María, que era, bueno, una mujer en situación ahí de violencia, que el monólogo era amasando mientras decía el monólogo. Qué fuerte. Sí. Y se me vino eso, ¿no? Como el vínculo. Pero también se me vino esto de, bueno, en el momento que estoy por ahí cocinando y que necesito como lo mismo que necesito cuando estoy en un escenario, déjeme que voy a cocinar. Ay, sí, me encanta esto que me trajiste porque yo siento la cocina y el experimento como un espacio performativo. O sea, hay algo ahí de cuando no estamos en la cadena taylorista, ¿no? Digo, cuando estamos en esto de déjenme cocinar que voy a estar acá cocinando. Se arman escenas en la cocina. Unipersonal. Sí. Estoy yo sí. y sí, tiene que ver con esto, cuando uno cocina hacia conciencia o con el amor que le pones. En mi familia dicen que si cocinas con amor, que se nota, porque cuando cocinas con amor está más rico. Sí. Es lo mismo que meter ahí toda tu creatividad y poder que cuando estás arriba de un escenario, para mí, o sea, digamos eso. Hay algo de ofrecerle al otro también, ¿no? Terminás un plato y estás esperando el público a ver ese recibimiento, ese acogimiento de la obra. Se puede como encontrar en la relación totalmente. Y en cuanto a esto de la cuestión del género, ¿no? Y de los mandatos en torno al cuerpo y al alimento, ¿fue un tema para vos conforme fuiste creciendo? ¿Tenemos tiempo? No trajimos psicoanalista, pero yo puedo ayudarte un poquito. Lo podemos conversar, dos rotas se van a entender. Sí, lo padecí. ¿Lo padeciste? No era consciente, o sea, sí padecí cuando se hablaba de los cuerpos, porque hoy no se habla del cuerpo ajeno, pero en nuestra época, digamos, cuando yo fui adolescente, sí lo padecí un montón, pero no era consciente que tenía que ver directamente con
la forma de alimentar. Me parece que no era consciente. Bueno, igual en la adolescencia es como difícil, ¿no? Sí, También identificar qué sentís en principio. eso, pero... Pero estaban los mandatos muy a la orden del día, venía desde la familia, desde los medios de comunicación, ¿dónde o en el grupo de amigas? Yo creo que más en el grupo de pares, cuando empezás, viste, a salir, por eso cuando te hablaba de la nutricionista que me enseñó, digamos, fue en ese momento. Qué bueno que te haya enseñado a alimentarte y no te haya dado, digamos, una dieta, digamos, como también pasaba en esa época donde el Nutri, Claro. capaz, algunos Nutris, no todos por supuesto, te dan recetas, digamos, para todo el mundo la misma solución, Sí, en lugar de no. enseñarte y educarte Sí, en relación esto con el alimento. de tener, digamos, de ser consciente o de tener el tiempo de prepararte la comida, viste lo que sería hoy por ahí como las viandas, pero bueno, eso era mucho más casero, digamos, claro. precario, Sí. pero después, a medida que vas creciendo, o por ahí yo, no sé si todos, Claro. pero empezás a entender que decís, bueno, es como un poco quererte y mirarte un poco a vos y decir, bueno, yo Sí, como quiero total. estar, o me siento bien así, no con el afuera, sino con uno, ¿no? Sí. Y ahí empecé también es mi personalidad y mi carácter, dice, bueno, Esto es lo que hay, chicos. a mí me gusta, No voy- o yo soy feliz Sí, así, sí, o claro. a mí no me pesa, o sea, tener Qué lo bueno. mismo que pasó cuando Ya me dejé hice- las canas. Hiciste pie ahí, hiciste pie en no No escuchar lo que al otro le importa o me está observando o... hay un proceso ahí, ¿no? Es un difícil, proceso no digo que sea psíquico. fácil, ¿eh? No es fácil, me imagino. Yo todavía no hice pie ahí, por ejemplo, en mi vínculo con la alimentación. Ahora que encima estoy entrando ya casi a una perimenopausia. Hola, ya estoy. Simbólicamente o efectivamente, claro, hay algo que estoy viendo, notando cambios en mi propio cuerpo, que me cuesta asimilar en muchos casos, y lo sigo mirando con esos lentes de encajar en un talle por momentos. Y me parece que es importante porque en esto de que polarizamos en relación al vínculo con la alimentación y no conversamos entre nosotras de lo que verdaderamente nos pasa. Cuando vos me decís eso, me estás poniendo la opción y la posibilidad de que yo llegue a hacer pie ahí, y eso para mí ya es muy inspirador. O sea, que cuando se apalabra nuestro vínculo con la alimentación, en esto de hoy no se habla de los cuerpos, entonces capaz que vos tenés ganas de contarle a una amiga que tenés ganas de adelgazar porque no te sentís cómoda con eso que lo demás y está censurado, porque ahora Claro. si decís eso sos una gordofóbica, es como que Claro. no está bueno no hablar, por supuesto no opinar del cuerpo ajeno, eso está clarísimo, pero sí me parece que es importante y que construye salud colectiva pensar nuestro vínculo con la alimentación y socializarlo y decir, che, no, a mí la verdad que todavía... Yo hace 20 años me dedico a la alimentación, me empecé a dedicar, más de 20 años, me empecé a dedicar a la alimentación precisamente para reconciliarme con mi vínculo con el alimento, con todo eso. Y no sé si eso es algo que es un objetivo que se puede cumplir cuando estás en un contexto sociocultural que está súper atravesado por mandatos con nuestras geografías, y particularmente de esto de sentirnos cómodas, ¿no? Como hay algo de... Eso es, qué me bueno, parece. ¿no? Como qué lindo sentirse cómodo con lo que uno es. Eso me parece que es primordial. Yo hace rato, digamos, que dejé de pensar en qué es lo que el otro va, y es lo que trato también de transmitir, ¿no? Por ahí a mis hijos es, bueno, vos tenés que sentirte bien con vos, como estés vos, en todos los sentidos, no solamente En el cuerpo, estético, claro. o sea, eso. Y siendo profe de teatro, en esto, por ejemplo, yo la otra vez salí con mi hijada y le pregunté, che, yo tengo como una teoría construida que en realidad no tiene que ver con, que no está construida desde hablar con adolescentes, y es un error ese, porque yo creo que las redes sociales, ese tipo de aguja hipodérmica, lo hablábamos la otra vez con las chicas, de esto de que entra el mensaje y ellos no filtran ni tienen un espíritu crítico, y es inocente pensar así la comunicación. Le digo, ¿qué onda? Mi hija es muy hegemónica, es muy bonita, o sea, realmente no encaja en esos, naturalmente en esos estereotipos, pero le digo, eso no significa nada, viste que hay chicas que son que encajan con el estereotipo y son las que más trastornos alimentarios tienen. Entonces le pregunté qué pasaba en su grupo, en su grupalidad, qué onda con, ¿hacen dietas? No, me dice, no, ni bola. Le digo, pero ¿no le llega por el algoritmo de TikTok? Y me dice, sí, un montón. Ahora hay que ser fit, hay que comer mucha proteína, tía, me dice.
hay que comer mucha... No, pero come hidrato de carbono, le digo también, no dejes la proteína. ¿Qué te pasó a vos? Y aparte, me imagino que siendo docente de teatro, ¿no? Esta relación con el cuerpo que hay que tener para ser un vehículo de expresión. ¿Qué veías ahí en el piberío? Sí, sobre todo, bueno, en los adolescentes ya de los últimos años de secundaria, y a veces salían los temas en las clases. Y volví a esto, ¿no? Siempre, porque están muy, muy como atentos a la mirada del otro, o al encajar, o al ser parte de... Y bueno, nada, es un poco charlar, digo, lo mismo que con los hijos, estar presente, ¿no? acompañar, ¿no? Claro, digo, desde este lugar, hoy ya de adulta, saber lo que uno padeció, cómo la vivió, y también sirve de experiencia para los otros, ¿no? Para decirles, bueno, pero parate a pensar, o sea, ¿qué es lo que realmente importa? Es una línea ahí muy delgada, porque, bueno, hay muchísimo, aunque no esté tan visualizado por ahí, o que no sepas o no te enteres, pero sí de trastornos alimenticios. Sí, somos vanguardia en eso. Y no tan adolescentes también, Sí. Y eso es... Vos participaste de la clase que di cuando hablamos del atracón, que la dimos con Flor, que ella me acompañó en Paracone, viniste. Sí, me sentí recontra representando todo. Fue una clase muy particular porque vino mucha gente. Yo no sé si había anunciado en redes que lo íbamos a abordar desde ahí, pero yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de meterme con ese tema, porque sé que a la mujer promedio es algo que la atraviesa, a mí me atravesaba. Sí, perdón. Sí, es algo que de lo que me pude desmarcar, por suerte, con mucho laburo emocional y construyendo ese poder de agencia y esa regulación. No siempre se logra y tampoco está mal. Claro. Pero fue impresionante lo que pasó. Yo me quedé con un recuerdo, o sea, hicimos una clase de sopas y hablamos de atracón, de paso. Porque a mí me parece fantástico hablar de problemas, digamos, de trastornos de la conducta alimentaria, que siempre asociamos la bulimia y la anorexia como los problemas, y hay un montón de trastornos más, que no es por patologizar, pero sí es interesante visibilizarlos para entender y saber que no nos pasa a nosotras solas, ¿no? Que no estás sola en esa, perdón. A mí me pasa el atracón o el compensar con el alimento. Termino de comer algo que hay duro, viste, la por ahí media desesperación sobre todo en invierno. Sí. Hay chocolate, un pedacito acá. Que te pones a atacar, guarden todo, que estoy desatada. Y hay algo dulce. Sí, hay algo de el mecanismo que tiene cualquier tipo de consumo que sea problemático, ¿no? Que nos ayuda a regular. Y cuando pasó esa clase con Flor, que ella trajo su información científica y también de una forma muy, muy integrada y humana, salimos todas de un closet. O sea, de golpe éramos 30 minas que todas teníamos atracones, o que tuvimos en algún momento, que registramos eso como un problema o como una cuestión che, ¿qué me está pasando? No entiendo por qué compenso de esta forma. No tiene una única explicación, esto Flor siempre nos lo explica, no hay que por un síntoma, digamos, o por una conducta, digamos, explicarlo por solo una cuestión. Seguramente, y sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación, es multidimensional, pero es interesante también estar atentos en esto, también trayendo a las adolescencias, estar atentas a nosotros y a nuestra relación con la alimentación, porque al final tampoco es que nos hace tan bien, ¿no? Y ver que estamos compensando ahí. Por eso para mí la palabra cumple una función. Viste que el adicto es lo no dicho, y cuando a veces nos atracamos de esa manera, es interesante quizás pensarlo desde ese lugar. ¿Qué es lo que estamos buscando tapar? ¿Qué es lo que estamos intentando compensar? ¿Qué gratificación o satisfacción estamos buscando? Esas son preguntas que son interesantes, y que también está bueno tener ese filtro para observar a nuestros hijos. Sí. Bueno, ¿qué te pasa hoy con el cocinar? ¿No? Siendo esto, te contabas que estás recientemente jubilada. ¿Lo haces más como un ritual? ¿Lo haces como...? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa? No para hablar del taller, sino de ¿qué te pasa ahí cuando estamos muchas minas pensando en la comida, en el alimento? Sí, a mí me parece fantástico. Me abre también ideas, y lo que me sigue pasando es pensar también, bueno, por ahí tiene que ver con un poco la situación, ¿no? Que no es que decís, tengo todo, tengo para tirar para arriba. Sí, entonces, no, puedo improvisar recetas, me voy a ir a buscar pistachos, claro. Entonces, eso también me parece que, por un lado,
afecta el cómo vos puedas encarar la cocina. Claro, sí. O bastante quizás afecta. Sí, ¿viste? afecta muchísimo. Entonces, hoy, bueno, sí, esto es como cranear y pensar y darle vueltas e incorporar por ahí cosas, y lo sigo haciendo. Digo, ¿por qué los chicos tienen que comer al mediodía y a la noche? Todos los días tienen que comer al mediodía y a la noche, ¿viste? Empezar a romper, claro. Tengo que estar pensando. Claro. No, bueno, en general también hay otras ideas en casa para elaborar algo. Bueno, ellos ya empiezan a participar activamente. Claro, Tenés sí, ahí una seguro. pastelera en ciernes, ya empiezan a participar activamente en sí. eso. Pero bueno, está complicado desde ese lado por ahí, de decir, bueno, con esto tengo que resolver, a ver qué hacemos. Es interesante esto que traes, porque lo que yo siento muchas veces, yo he tomado, aparte de haber estudiado cocina, digamos, de forma profesional, talleres en muchos lugares, para aprender a dar talleres, para ver qué es lo que magnetiza, y siempre, digamos, cuando decidí dejar de ir a Capital a tomar talleres y empezar a activarlos acá en el conurbano, no es que yo, digamos, soy como que inauguré eso, hay mucha gente que da talleres en conurbano, pero empezar a formarme inclusive con compañeros, productores, y esa verticalización de la enseñanza. No iba a lugares donde había, no sé, hacer el queso de cayú. Bueno, sí, pero la comunidad a la que yo le doy un taller, el cayú capaz que no lo puede comprar, o no está tan naturalizado, y tampoco es cuestión de estar, digamos, fórmulas únicas, ¿no? O sea, me parece muy importante siempre que tomemos un taller de alimentación o querramos iniciar una práctica en la cocina, saber que por supuesto la estructura económica determina lo que nosotros podamos hacer ahí, pero al mismo tiempo lo que tiene de maravilloso la cocina es que si tenés las herramientas de la creatividad y 4 o 5 técnicas de cocción, con muy poca guita vas a sacar adelante comidas muy piolas, y eso es, por lo menos cuando yo doy talleres, donde pongo más el foco, ¿no? O sea, a mí también me encanta la cocina gourmeteada, utilizar cosas que son, viste, sabrosas o novedosas. Sin embargo, vos tenés que resolver la diaria. Entonces, es muy importante que tengas las herramientas para poder resolver la diaria, y en todo caso sí saber reemplazar texturas por algo más económico, o tener todas las variantes, porque hubo algo muy culpabilizante. ¿Alguna vez entraste ahí en esto de si yo no cocino con esto, o si yo no mantengo esta dieta? En la construcción de este poder de agencia tuyo, te pusiste muy radicalizada en torno al cuidado. No, yo creo que no. No. Es como, bueno, con lo que sí siempre fui de crear o inventar o probar. Por ahí yo venía con una manera de que había aprendido desde tan chica, había aprendido a cocinar así, o usar determinados ingredientes o determinadas especias, y bueno, en un momento de falta o no, de empezar a romper la tradición. Claro, de empezar a meter otras cosas, y bueno, el resultado estaba bueno, entonces ya lo empezás a incorporar. Y digo, está bueno también conocer, ¿no? Todas las opciones que tenés. Claro. O, no sé, incorporar las legumbres. Sí. Más allá de, no sé, no existen solo las lentejas. Claro, no, hay un universo de legumbres que podemos utilizar. Entonces, yo creo que amplié muchísimo, digamos, eso en cuestión sí, de... no están solo las lentejas, y ahora que decís esto, también no solamente está el guiso de lenteja, podés hacer un montón de cosas con la lenteja, como un paté, como una preparación dulce, inclusive. A eso yo como cocinera medio que no me entusiasma tanto esa parte, porque bueno, qué sé yo, no sé, la hago, funciona y queda muy rico, y para quienes son veganos o tienen filosofías alimentarias que no incluyen la carne en su dieta, son opciones muy viables. Pero sí es cierto que saber de la variedad de materia prima con la que contás, aunque, por ejemplo, Flor nos estaba compartiendo el otro día, tenemos unos tableros que nos armamos, que arma ella muy prolijamente con su Capricornio ahí natal, donde estaba compartiendo la información de que la cantidad de legumbres no alcanza en nuestro país para cubrir la dieta, porque se exporta, ¿no? O sea, hay algo de que cuando estamos en crisis económicas, quizás vos no lo pensás en tu vida cotidiana. Esto es algo que a mí me abrió mucho también estar estudiando historia.
no lo pensás mucho en tu vida cotidiana, pero la cuestión del mercado interno y el fortalecimiento del mercado interno, cuando eso no pasa, empieza a desabastecerse para exportar y tener divisas. Y yo cuando estaba estudiando historia para rendir el parcial decía, por esto estudio cocina, porque todo se explica por la tierra. O sea, venimos lidiando con relaciones de poder en torno a la distribución y el modelo productivo que tiene que ver, nosotros tenemos un modelo productivo anclado en la agroexportación, donde lo mejor es para afuera y lo que queda es para nosotros. Y entonces cuando vos necesitas tener una dieta equilibrada, considerando toda la cantidad de frutas que tenés que comer por día, la variedad y diversidad de legumbres, bueno, no, el sistema productivo no puede abastecer eso. Si a todos mañana decimos, bueno, todos comemos las indicaciones, bueno, no podría abastecer el sistema. Es algo importante para tener en cuenta a la hora de pensar qué grande que es la cuestión de la alimentación, ¿no? Qué profundo que es el vínculo que tenemos nosotros como comensales, la comensalidad, cuánto hay de implicado en eso. En contextos de crisis económicas, ¿cómo resolvés? Cuando me hiciste acordar ahora, y tiene que ver con esto también, allá por el 19 participamos como de una comunidad que se llamó La Milpa, donde éramos varias familias que teníamos nuestra propia huerta. Qué bien, qué copado. Y era para autoabastecerse. Y tampoco alcanza igual, pero... pero sí, era significativo. O sea, ahí por ahí íbamos los sábados, nos deslomábamos, nos cansábamos mucho, porque trabajar la tierra es muy duro. Es muy agotador. Y cocinar también. La satisfacción de tener, primero de saber de dónde viene el alimento, porque lo estábamos produciendo ustedes, nosotros. Claro. Y de tener eso y el sabor y todo eso cambió, digamos, después, bueno, crisis. ¿Eso fue una iniciativa, una hippieada hermosa o una iniciativa por una cuestión de contexto socioeconómico? Fue un poco de las dos. Creo que claro. Tienen que estar las dos, claro. Sí, y la mayoría de la gente que estaba... tenía esa mirada lo estaba elaborando. Sí, era... Pero bueno, se terminó eso. Se terminó. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Nos vamos a ir a un corte para tomar un traguito de agua y seguir con este programa hermoso. Nos escuchamos en el siguiente bloque, el último bloque. ¿Necesitas nutrir tus sentidos? Sumate a Mundo Alimento. Se me atragantaban unos pollos tremendos. Sí. ¿Qué te pasó? ¿Hay algo que tengas anotado ahí que quieras decir? No sé, mis abuelos. Después para cerrar te voy a hacer una pregunta emocional. No. Así llorás y me das el drama que necesito para generar un recorte y volverme viral. Ya sos famosa, escúchame, ma. ¿A qué hora volvés? Que necesitamos comer. ¿Y qué puedo adelantar de la bondiola? Porque quiero hacer bondiola mechada. Y que la vayas sellando. ¿Cómo la haces la bondiola? Mandala al horno. Si tenés mantequita, mantequita, una fuentecita de hierro, una sartén, marcala por fuera, con manteca por fuera, reacción de melear, doradura, y después la metes en el horno con un papel aluminio, y si hay una birrita, algo ahí para tiernizar la carne o un caldito. ¿Escuchaste todo lo que dice Flavia? Sellala con manteca, sellala bien dorada y después va al horno con lo que le quieras meter. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Fin espacio publicitario. Igual todavía no, la ortopedia capaz. Aunque baje el termómetro, acá estamos. Tu mejor clima ¿Vieron el es partido? la radio pública del oeste, FM 89.3. Pero mal que no soy cardíaca. Me pone muy nerviosa. Qué vocación de sufrimiento que tenemos. Sumate a Mundo Qué bien que hablan esos Te chicos. damos los ingredientes para que prepares ¿Tagliafico lo escuchás propia hablar? receta. Es universitario el chabón. Qué divino, ¿cómo habla? Uy, Dios. Acá estamos nuevamente. Bueno, les recuerdo que somos Mundo Alimento _. Te pedimos que apoyes este proyecto porque nos encanta hacerlo y queremos seguir contando y trayendo las voces que nos interesa escuchar.
que no tienen nada que ver con lo que el algoritmo indica que hay que hacer, por eso necesitamos el apoyo de la comunidad, así que esperamos que compartas nuestro trabajo, colabores de alguna forma. Angie, en esto que estábamos hablando de la huerta, yo hice ensayo, yo en pandemia hice ensayo de huerta, hay un interés, por supuesto, una motivación personal, porque siento que me falta profundizar y aprender en ese aspecto de la cosa. Yo sigo en un proyecto que se llama Razón Raíz, que son productores de acá de Moreno. Bueno, sabes la huerta que articulan estos chicos y su producción sale de la huerta. O sea, no sé si en su totalidad, calculo que no, pero muchos de los productos que venden los cosechan y los siembran, y eso es muy zarpado y es muy difícil de sostener en contextos como este, porque ese laburo hay que cobrarlo. Ellos aparte se manejan con una economía solidaria, por lo que nada, mucha dimensión de conciencia puesta ahí en ese entramado. El otro día, en esto de que la historia a mí me estuvo atravesando este cuatrimestre, le pregunté a mi vieja cómo fueron las crisis económicas. Ella fue hiperinflación a fondo, y le tocó, ya tenemos todos un recorrido, ¿no? Pero mi mamá tiene 65 años, un recorrido de las crisis económicas y cómo las vivió ella. Y de nuevo, mi mamá muy ariana, muy señora que activa y resuelve. Ninguna crisis me hice como esta, como la que estoy viendo ahora. Desde su subjetividad y de su experiencia, esta era la contestación. Pero sí cosas que quizás gustitos que tenían que ver con comprar facturitas, con pedir la pizza de vez en cuando. En mi casa preponderaba la comida casera, 4 pibes y preponderaba la comida casera, pero de vez en cuando, bueno, eso se cortó y se empezó a cocinar. Y también en algún momento creo que hubo un intento de huerta, si no recuerdo mal, yo era muy chica. Se cercenó esta cuestión que ustedes venían desarrollando de organizarse una huerta comunitaria o generar un intercambio, por la cuestión del tiempo, por falta de tiempo, por la crisis económica, por falta de articulación de lo colectivo, por falta de recursos. Era un espacio que todos manejaban. Era un espacio que alquilábamos. Mirá qué zarpado. Y empezamos siendo 20 y pico de familias y después... era una señora huerta, claro. Fue bajando. Sí, no, difícil de sostener. Claro. Más allá del trabajo, ¿no? De poner el cuerpo ahí de lo humano. Claro. Es muy las crisis provocan esto, digamos. Yo nunca no tengo recuerdo de haber bajado ni la calidad de alimentación mientras que yo era chica, digamos, con las crisis, ¿no? Que claro, ahora ya es ya nos afecta el plato de comida directamente. Pero hoy, claro. No, o por ahí mis viejos lo disimulaban, qué sé yo, no sé. Seguramente, pero eran otro tipo de crisis. Pero eran otra cosa, me parece. Digo, ¿no? Hoy es como, bueno, te frena como en esto. Es algo que nosotras traemos también a través de las columnas que hacen las chicas y de las cosas que pensamos, ¿no? De no hay un por fuera del capitalismo, ¿no? Como, ¿en qué sentido? Vos querés organizarte colectivamente, pero al mismo tiempo sostener un trabajo porque necesitas el dinero para vivir, para generar tu propio alimento. Y bueno, si la cosa se ajusta a ese tiempo que vos disponés para destinarle a eso, se va a ajustar. No existe seguramente hay excepciones, ¿no? Pero no existe la persona que se pueda autoabastecer. Necesitas de una red, necesitas de una organización colectiva para tener ese criterio y esa mirada. Acá las personas que creemos que hay que cambiar el modelo productivo de alimentación, el modelo productivo de nuestro país, no pensamos, y esto siempre lo digo, que con huertas de balcón vamos a resolver el problema alimentario. Por supuesto que no, que eso requiere de una transición, pero el transitar esa experiencia evidencia las posibilidades y los límites de eso. Yo también intenté 1000 veces huertas en casa, ahora estoy con bosque medicinal, que es lo que puedo sostener en el pedazo de tierra que tengo y es lo más realista que puedo hacer. Y en todo caso, cuando me toque jubilarme o cuando estoy construyendo un proyecto donde yo pueda ejercer ese aprendizaje, pero viene desde un lugar más didáctico y lúdico que de una posibilidad concreta de construir algo colectivo. Por lo menos en ese aspecto estamos poniendo la energía en otro lado, ¿no? Pero para pensar estas cosas es interesante saber qué es lo que falla y qué es lo que motiva. ¿Cómo fue la parte positiva de eso? ¿Qué fue lo que más te dejó esa experiencia? De esa experiencia fue que nunca, o sea, hacía rato que no sentía el gusto del tomate. Claro. Y es muy zarpado. Era fantástico. Sí. Te digo, tomate primero y después todo lo demás, ¿no? Sí. O esto de la magia de... Nosotros no venimos con esta cultura. Bueno, yo no fui criada, no sé. Claro, sí, ¿quién trabaja en el campo, capaz? Estamos en urbanidades la también. familia de mi marido, que vive en Italia, sí. Todos tienen su huerta. Claro.
vienen con otra mentalidad, con otra educación, cultura, con sí. otra cultura, de falta. Uh-huh. De, no sé, después el haber pasado en la guerra, ¿entendés? Claro. El que es abastecerse sí o sí, o tener sus conservas, hacer la salsa con esos tomates de esa huerta, guardar la conserva en la cantina. Sí. Tienen otra formación en cuanto a esto, que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y a la supervivencia por ahí. Sí, hay algo que tenemos que entender, que a mí me pasa a veces que me salgo de esa búsqueda que tengo, que tiene que ver con la soberanía del tiempo, porque si bien hay límites concretos a la construcción colectiva de cosas, sea un proyecto de comunicación, sea una huerta, sea que es en general lo económico, también hay algo de recuperar esos tiempos que creemos que no tenemos y se los destinamos al consumo de redes sociales, de plataformas de contenidos audiovisuales, que eso no sé si lo va a resolver estructuralmente, pero por lo menos va a permitir que hoy, en esta conversación, yo siento que es casi una cita y a mí me seduce mucho esa idea de conocer otras miradas y otras formas de interpretar el mundo que no sean la mía, en pos de una mirada constructiva, ¿no? Que intente pensar horizontes posibles. Hay que evitar la incomodidad también, ¿no? De lo colectivo, hay que decir, bueno, está bien, no me quedo tirada en el sillón haciendo zapping, y eso requiere de una cultura y una educación, como vos bien decís, de una tradición donde dispute ese sentido. Por eso para mí la clave, y es lo que trato de transmitir en los talleres, es cargar de sentido la cocina, que no sea una cosa puramente mecanicista. Ahí habitan un montón de cosas, tradición, la actualización de la tradición, la desarticulación de mandatos, escenas performáticas, discusiones, experiencias sensuales, experiencias sexuales, pasa de todo en la cocina. Y es desde ahí que uno puede entonces enamorarse, engancharse y sí destinarle tiempo cuando viene a decirte esta serie, che, esta protagonista tiene todo resuelto, mirá lo que vas a equilibrar ahí la dopamina. No, metete a cocinar que seguramente te van a pasar más cosas. Es algo que todos, digamos, aún yo sabiendo todo eso, a veces tengo que decir, bueno, agarro el libro en lugar de ver la serie, me pongo a hablar con una amiga de un proyecto en lugar de, ¿no? Como es importante tenerlo en cuenta. Que, para cerrar, que ya nos tenemos que ir... ¡Qué rápido! Pasa muy rápido, ¿viste? Entienda, a alguien que haya venido de adentro a hacer las editoriales y las columnas tiene un montón de laburo y pasan volando, es increíble. ¿Por qué invitarías a la gente a cocinar? ¿Qué es lo que más te enciende a vos de la experiencia de cocinar, para dejar así como un mensaje final? Yo creo que es una experiencia única el ponerte a cocinar, desde el preparar los ingredientes hasta el receso. Después por ahí terminas agotado, pero vale la pena pasar por la experiencia y no hacerlo por obligación o porque no queda otra, sino disfrutándolo, el tiempo que lleve, porque también tiene sus propios tiempos. Depende lo que vayas a hacer, pero y el poner la mano ahí en contacto con los ingredientes o con lo que sea también es una experiencia que creo que no hay otra cosa que sea comparable con así que sí, invito a todo el que no cocina a que viva la experiencia. Gracias, es muy hermoso escucharte. Cocinen, es lo mejor, está entre las mejores cosas que les puede pasar a ustedes y a su familia. Sandor Katz dice esto, ¿no? Hay algo menos alienante que destinar el tiempo personal a alimentar a otros, transformar la materia. Yo me dedico a esto, como para mí a mí me ha sido mi meditación activa, me ha transformado la perspectiva del mundo, me ha bajado la ansiedad, también me ha traído algunos quilombos, pero es lo mejor que me ha pasado. En este programa queremos convencerles a cocinar y a sacar a la cocina del lugar esto, ¿no? Meramente reproductivo, que no es poco importante, y meramente mecanicista y nutricional, ¿no? Sino que entender que la nutrición está vinculada a un montón de cuestiones que tienen que ver con la belleza de la experiencia vital, con el dolor que puede producir también esa falta, y problematizarla y colectivizarla. Muchas gracias por haberte tomado este tiempo, un domingo al mediodía, para venir a conversar de cocina.
encantadísima. Bueno, me pone muy contenta. Bueno, les agradezco por haber estado ahí. No pudimos ver los comentarios porque, bueno, limitaciones técnicas, pero vamos a seguir haciendo esto de transmitir en vivo. Vayan a seguir la cuenta Mundo Alimento, así podemos transmitir en vivo desde ahí. Y hoy elegí un tema porque sí, nos vamos con las Black and Blues, maldito piano, porque hoy fue una cita de minitas y 4 minas y un piano, también pasan cosas muy buenas y potentes. Nos vemos el próximo domingo a las 12 por acá, por Radio Pública del Oeste. Gracias. No es que esté cansada, no Ay, lo es estoy que escuchando. no te pueda.